Comenzamos la clase 2 de inmunología, la defensa de lo nuestro. En esta clase vamos a aprender, pues vamos a seguir con los componentes de las defensas inespecíficas. Acordaros aquellas que no son específicas frente a un determinado microorganismo, sino que actúan frente a todos, son las primeras barreras, no tienen memoria, es decir, siempre van a actuar con la misma rapidez. Un segundo contacto con el microorganismo no va a hacer que sea más efectiva la respuesta. Y acordaros que había unas barreras externas que cuando se atravesaban, y hablamos de la piel, y hablamos de las mucosas, y del jugo gástrico, etcétera, etcétera, pues había unas defensas internas. Y en la clase pasada vimos los fagocitos, que son células que fagocitan a los microorganismos, y dentro de ella acordaros que el macrófago tenía una función especial porque no solo fagocitaba, sino que actuaba de presentador a las células de la defensa específica, los linfocitos, de que había entrado el microorganismo. Pero había otras que nos quedamos por ver, que es el sistema complemento, las células de la inflamación, que creo que no vienen en la presentación, las natural killers y qué es la inflamación. Después ya vamos a entrar en la respuesta inmunológica específica y vamos a ver el concepto y vamos a ver solamente un tipo de célula, la más importante quizás, aunque todas son necesarias, los linfocitos, ¿vale? Bueno, pues comenzamos con el sistema complemento, que ya os digo es una barrera inespecífica. En este caso no son células, sino que son moléculas, son proteínas. Hay 20 proteínas que están por ahí, por la sangre, flotando, y en realidad están inactivas. Están inactivas y cuando entra el antígeno, por ejemplo, la bacteria, se activan unas a otras en cascada y amplían la respuesta y se unen a la bacteria. Y van a hacer tres cosas. Una de ellas, cuando encuentran al antígeno unido al anticuerpo, se activan. Y una de las cosas que van a hacer es que se van a transformar en opsonina. ¿Qué quiere decir opsonina? Bueno, es como cuando nosotros le echamos a los espaguetis tomate. Nos lo comemos muchísimo mejor. Pues eso es lo que hacen las moléculas de complemento. Rodean a la bacteria y hace que los fagocitos, los neutrófilos, los basófilos, los macrófagos, pues que se coman con más gusto y tengan más avidez para comerse a las bacterias, ¿vale? Por lo tanto, actúan sobre la opsonización. Que no lo pongáis en selectividad, es como echarle tomate tomate a la pasta, para que se la coman con más gusto. Favorecen también la inflamación porque son proteínas que van a hacer que se provoque la inflamación. Vais a ver qué significa y cuáles son todos los cambios que se producen cuando hay una inflamación en un determinado sitio. Y hay una inflamación porque ha entrado una bacteria y esa bacteria ha sido reconocida por el complemento y va a fabricar esas sustancias que activan la inflamación. Y por último, son capaces de unirse a la membrana de la bacteria y agujerearla. Se dice que son perforinas. Por esos agujeros va a entrar el agua del medio y va a hacer estallar la célula. Bueno, pues ahí tenéis también otro dibujo de lo que hace el complemento. Cuando entra una bacteria, ya veremos lo que son antígenos, se le unen los anticuerpos, que ya veremos también lo que son, y eso va a activar el sistema complemento. Y el sistema complemento unido a la bacteria va a hacer que sean mucho más estén mucho más ávidos los fagocitos por comerse a la bacteria, va a favorecer la inflamación, que entre otras cosas es venís hacia aquí, fagocitos y linfocitos que ha entrado el enemigo, y por último terminan lisando de forma inespecífica. Le da igual que entre la bacteria del cólera como la de la salmonelosis como el virus de la gripe, terminan rompiendo.
Y luego otra barrera interna inespecífica son las natural killers. Son inespecíficas, van a actuar frente a todas. NK, ahí está puesto como célula NK. Van a actuar frente a cualquier cosa que entre. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues lo que va a hacer, va frente a células infectadas, por ejemplo, células infectadas por virus o bacterias o células cancerígenas, porque las células cancerígenas se convierten como extrañas. En el momento que se transforman en cancerígenas, la membrana va a cambiar. No son células fagocíticas como hemos visto en el caso de los fagocitos. No, ellas lo que hacen que tienen receptores en sus membranas y una vez que se une la célula cancerígena o la célula infectada por virus o la bacteria, van a segregar unas proteínas tóxicas, unas perforinas al fin y al cabo que la van a hacer estallar y rompen la célula infectada o la célula que ha entrado y que es patógena y la lisa. ¿Vale? Eso es lo que hacen las natural killers. En los apuntes viene y en la presentación no. Os he puesto también dos células, una es un glóbulo blanco y otro son las células cebadas. Y lo que hacen al final es segregar histamina que aumenta la inflamación. Pero ya veréis también más adelante que están relacionadas con el sistema, con la alergia. Bueno, y vamos a continuación a la inflamación, al último recurso casi de la inespecífica. Por ejemplo, imaginaros que nos cortamos y eso se infecta. ¿Y cómo sabemos que se ha infectado? Que han entrado ahí microorganismos. Porque empieza a estar rojo, aumenta la temperatura de la zona, se produce una hinchazón y aparece el dolor. ¿Vale? Y eso ¿qué es lo que va a hacer? Eso va a dañar el tejido. Cuando entran los microorganismos, cuando entra algún cuerpo extraño, lo que va a provocar es el daño del tejido. Y al dañar el tejido, la misma célula dañada va a fabricar una serie de sustancias. La bracidicina, que es la responsable del dolor, ¿vale? Que es la que estimula los receptores del dolor. La histamina, que es una molécula para la inflamación, igual que los leucotrienos y la serotonina. Todo va a provocar la inflamación. Ese conjunto de moléculas lo que hacen, van a tener varios efectos. Uno, los vasos sanguíneos se van a dilatar, se van a hacer más grandes y va a pasar más cantidad de sangre a través de ellos, van a llegar más glóbulos blancos. Eso provoca el enrojecimiento de la zona y aumenta la temperatura. Aumenta también la permeabilidad de los capilares, porque los capilares se abren y dejan unos poros más grandes para que puedan pasar a través de ellos, no sé si lo veis ahí, los glóbulos blancos, para que salgan a la zona donde se necesita la defensa. Y eso, al salir el líquido de la sangre, provoca la hinchazón y además el líquido lleva una sustancia que es el fibrinógeno que tabica toda la zona para que no se escapen los microorganismos, ¿vale? Y por último, ya os he dicho que el complemento y todas estas sustancias van a hacer como de correveidile, van a avisar a todos los glóbulos blancos que van pasando para que se salgan de los vasos sanguíneos y lleguen a la zona. Llevan fagocitos, llevan glóbulos blancos a la zona. Sobre todo los primeros que llegan son los neutrófilos y los macrófagos son los más importantes en la respuesta de la inflamación. Y señores míos, cuando a pesar de todo eso que se ha desplegado, el microorganismo sale fuera y llega a la sangre, el último cartucho de la defensa inespecífica es la fiebre. La fiebre sistémica quiere decir que no vamos a tener solamente fiebre un poquito de nuestro cuerpo, no, es todo nuestro cuerpo aumenta de temperatura. ¿Por qué? Porque los leucocitos van a producir unas proteínas
que aumentan la temperatura corporal. Y eso hace que favorezca la actividad de todas las células de la defensa, de los leucocitos, y además hace también que los microorganismos no se dividan, con lo cual la fiebre es buena, es un mecanismo de defensa. Lo peor es que si sube más de la cuenta nos puede dañar nuestras estructuras. Y con esto hemos terminado la parte de barreras inespecíficas, las barreras externas, y dentro de las defensas internas hemos visto las inespecíficas, los fagocitos, el complemento, el interferón no lo hemos visto porque nos entró en selectividad, y la inflamación. Vamos a ver aquellas que son específicas, que actúan exclusivamente frente a determinados microorganismos. A un único microorganismo. Ya veréis que es más lenta, que es inducible, que es específica, que tiene memoria, que tiene tolerancia, y solamente la vamos a tener en vertebrados. Se trata de una inmunidad que tiene dos patas, ¿vale? La inmunidad humoral, de los humores, de los líquidos, y la inmunidad celular contra las células, de células contra células. Y comenzamos las específicas. La defensa específica es específica frente a un microorganismo determinado o a una determinada sustancia tóxica, que puede ser una toxina, o es también, como os he dicho antes, las células cancerígenas son reconocidas como extrañas, también actúa frente a ellas. Y bueno, ahí tenéis las características que os he dicho antes. Es inducible, no está hasta que no entra por primera vez, hasta que no entra el patógeno, el virus, la bacteria, no se empieza a formar. Es específica. Si se han fabricado defensas para el virus de la gripe de este año, para el de dentro de 5 años, que muta mucho, no van a servir. Y por eso pasamos de vez en cuando la gripe. Es lenta porque se tiene que fabricar. Tiene memoria, y eso es importante, porque una vez que ha entrado, no se ha puesto nuestro cuerpo en contacto por primera vez con el patógeno, fabricamos una serie de defensas que se encuentran dentro de nuestro cuerpo, y cuando entra por segunda vez ya el ejército lo tenemos formado y la respuesta es mucho más rápida, de tal manera que no se nos produce la enfermedad. Pasamos el sarampión cuando éramos pequeños y ya, aunque entre más veces el virus del sarampión, no vamos a tener la enfermedad. Y por último, se me ha ido, por último es tolerante, tiene tolerancia. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que reconoce lo extraño, pero tolera lo nuestro. No, salvo, ya veréis, en un tipo de enfermedades que se llaman enfermedades autoinmunes, no se da el proceso de que nuestras defensas luchen contra nosotros. Y la respuesta inmunitaria específica tiene dos patas, como os he dicho antes. Una, la humoral, que actúa en humores, en líquidos, y otra, la celular, que actúa contra células. La humoral, se fabrican unas sustancias, unas proteínas que se llaman anticuerpos por los linfocitos B, y está dirigida a toda aquella sustancia que es soluble, ¿vale? Que no son células. Que no son células grandes, vaya, que son solubles, que no son células eucariotas, entendedme. Va dirigida a virus, que son solubles, son sustancias. Va dirigida a toxinas, que ya sabéis que son sustancias, normalmente proteínas, que fabrican las bacterias. Y va dirigida a bacterias, que ya sabéis que no son células eucariotas, son sustancias que van en los líquidos. Y luego, por otra parte, tenemos la respuesta celular. Va a ir en contra de células y la realizan células, los linfocitos T. Sirve para destruir células que ya están infectadas por virus, y cuando vimos el tema de virus, vimos cómo las proteínas se situaban en el exterior frente a parásitos, frente a células cancerosas, porque cuando una célula se convierte en cancerígena,
las proteínas del exterior son diferentes y células de trasplante que van a tener una superficie diferentes a las nuestras. Es decir, todas aquellas células que tienen sustancias en el exterior diferentes a las que son tuyas, que pueden estar infectadas por virus o por parásitos, o pueden ser células cancerosas o pueden ser células de trasplante, son atacadas por los linfocitos T en la respuesta celular. Otro concepto del que he estado hablando, pero no os he explicado, es el antígeno. No sé si os acordáis de Érase una vez la vida, ese era el virus que entraba. Bueno, pues ¿qué son los antígenos? Es toda molécula que es ajena al organismo y que es reconocida como extraña. El que sea reconocida como extraña se conoce con el nombre de capacidad antigénica y además desencadena una respuesta inmunitaria. Que el que sea capaz de despertar al sistema inmunitario, el antígeno que entra, se dice que tiene capacidad inmunogénica. Para que sea antígeno tiene que tener las dos capacidades. Que sea reconocida como extraña y que sea capaz de ser reconocida por el sistema inmune y que despierte al sistema inmune. Los antígenos son moléculas de gran tamaño, normalmente son proteínas o polisacáridos. Pueden estar libres o pueden estar en la superficie de la célula o del virus. Pero no todas pueden estar en la membrana, en el glucocáliz, en los flagelos, en la pared, en la cápsula, en la envuelta de los virus. Antígeno es un concepto básico que sale de vez en cuando en selectividad. Pero no toda la proteína o no todo el polisacárido es el antígeno. Solamente una pequeña estructura, un pequeño grupo de aminoácidos, un pequeño grupo de monosacáridos de ese polisacárido es el que se reconoce como extraño y desencadena la respuesta inmune específica. Determinante antigénico debe ser un concepto que os puede salir, ¿vale? Bueno, no me paro, bueno, aquí lo tenéis, los virus, las bacterias tienen sustancias extrañas en la superficie que se llaman antígenos, que son macromoléculas, pero solamente un fragmento es el que va a tener la capacidad de ser reconocido como extraño y la capacidad de despertar al sistema inmune. Ese fragmento se llama determinante antigénico o epitopo. Bueno, ahí tenéis, vamos a ver las moléculas que forman parte de la inmunidad específica. Unos son los linfocitos, otros son, acordaros de los linfocitos de Érase una vez la vida, eran, bueno, las hay de dos tipos, ya los vamos a ver, eran los que soltaban la flechita, los macrófagos, las vagonetas macrófagas, que son fagocitos y lo hemos visto en la respuesta inespecífica, pero es que los macrófagos son muy importantes para presentar a los patógenos, a los bichos que entran al sistema inmunológico específico, a los linfocitos, si no, no se dan cuenta. Y además hay unas proteínas especiales, una los anticuerpos que entra una el complejo mayor de histocompatibilidad y otra lo que están en la membrana de la célula y otra los anticuerpos que son los que despiertan al sistema inmune. Estaba pensando en otra cosa. Y los anticuerpos que son los que fabrican los linfocitos B y están relacionados con la inmunidad humoral, con la que está en los líquidos. Son las flechitas que tiraban los avioncitos estos de Érase una vez la vida. Y de verdad es que es una pregunta que si os la preparáis, en selectividad de este tema salen 4 cosas y siempre lo mismo. Linfocitos, macrófagos, anticuerpos, ¿vale? Vacunas, suero, y ya veréis que, bueno, aunque no es muy largo y además pues son 4 cosas las que aparecen siempre. Bueno, pues nada, hasta el próximo día.